Como sabemos, estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Hoy estamos en el capítulo 20, primeros 9 versículos. Pero antes de leer nuestro pasaje, quisiera que pensáramos en la historia que se relata en 1 Samuel 17. Allí se describe la victoria de Israel sobre los filisteos con David y Goliat. Creo que hasta los niños conocen la historia. Quisiera que recordáramos por un momento eso. En ese momento, Saúl era el rey de Israel y la nación estaba lista para la guerra contra los filisteos. En el versículo 4 se menciona que Goliat era un gigante que medía alrededor de 3,5 metros. Solamente su vestidura para la guerra pesaba alrededor de unos 60 kilos. Aparte de eso, él portaba un casco de bronce. Llevaba también protección en las piernas y en los hombros, con una lanza grande y pesada y por supuesto un escudo macizo. La punta de la lanza de Goliat pesaba mucho y lo acompañaba incluso su escudero. En resumen, la armadura de Goliat era impresionante y hasta contaba con un asistente que portaba sus armas. Durante 40 días, Goliat estuvo retando al ejército de Israel para que uno de sus soldados saliera a la batalla con él. Por favor, miremos lo que dice 1 Samuel 17, los versículos 9 al 11. Voy a leerlo para ustedes. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, dice Goliat, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Este texto describe a Goliat como un paladín. Un paladín es un caballero, un soldado de batalla que es fuerte y valeroso, que es voluntario en la guerra y se distingue por hazañas en la guerra. Todo esto hacía de Goliat un oponente temible. Y no sin razón, todo Israel pues temblaba ante sus amenazas. David, por su parte, era un pastor de ovejas, era el menor entre 8 hermanos y ni siquiera estaba enlistado para la guerra. Pero aún cuidando de las ovejas, a veces David tenía que enfrentarse con osos y con leones feroces cuando tomaban algún cordero del rebaño y tenía que protegerlos. Con todo, Goliat era un soldado hábil, probablemente desde que David era muy joven. Era experimentado, era fuerte, Goliat era valiente. Los 3 hermanos mayores de David se hacían parte del ejército de Israel. Y un día David va al campamento para llevarle comida a sus hermanos y para ver cómo estaban. Mientras él estaba allí en el campamento, escucha a Goliat diciendo las mismas amenazas que acabé de leerles. Pero miremos la manera como David responde cuando él escucha esto. Mientras el resto de los soldados de Israel estaban llenos de temor frente a Goliat. Al final del versículo 26 de 1 Samuel 17, dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora saltemos a los versículos 42 al 47. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y el versículo 47 termina diciendo: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva, ni con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David no era un soldado, no era valiente ni fuerte según los criterios populares de la guerra. Él no era un paladín, ni siquiera podía caminar cuando le pusieron la armadura y tuvo que quitársela. Con todo, David confiaba en Dios y en sus promesas de vencer él a sus enemigos. David no confiaba en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Él era el oponente por el que nadie en Israel apostaría, pero su valentía, que tenía como su fuente la confianza en Dios, le dio la victoria definitiva a Israel sobre sus enemigos. Habiendo leído eso, les pido que por favor vayamos a nuestro texto en Deuteronomio 20, versículos 1 al 9.
Este pasaje lo he titulado Confianza en Dios en tiempos de guerra. Voy a leer el texto. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Versículo 5. Y los oficiales hablaron al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoca el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Este pasaje, mis hermanos, lo vamos a tratar bajo 4 divisiones. En primer lugar, el versículo 1, no temas, Jehová, quien te sacó de Egipto, está contigo en la batalla. En segundo lugar, versículos 2 al 4, ánimo en tiempos de guerra. Los versículos 5 al 8 van a ser las exenciones en tiempos de guerra, y el versículo 9 es un apéndice al final titulado Delegación Estratégica antes de ir a la guerra. Miremos entonces el versículo 1, no temas, Jehová, quien te sacó de Egipto, está contigo en la batalla. Dice el versículo 1, nuevamente leámoslo: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Este primer versículo está muy relacionado a lo que dicen los versículos siguientes y también a lo que comenzamos viendo en la historia posterior con los filisteos, Israel, David y Goliat. Cuando el campamento de Israel enfrentaba a los filisteos y estaban enfrente de este grande paladín Goliat, su corazón desmayaba y todo el pueblo temblaba de temor. Pero mucho antes, ya desde nuestro pasaje, incluso el Señor estaba llamando a Israel a poner toda su confianza en Él. Al momento de enfrentarse a sus enemigos, Dios los exhorta a simplemente creer y confiar que así como Él les había prometido darles la victoria, lo haría. Por su parte, el pueblo también debía tener presente en el momento de la guerra su pequeñez. Al pensar de la grandeza de los otros pueblos, debía hacerles recordar lo que dice Deuteronomio 7, del 7 al 8. Les pido que por favor me acompañen allá. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. La razón para Israel estar confiado era que Dios lo había amado, los había escogido y los había librado de la servidumbre en Egipto con su mano poderosa. Fue Dios quien le dio la victoria a Israel contra Faraón, sin mencionar los milagros de las plagas anteriores a su liberación. Todas estas hazañas de Jehová de los ejércitos son lo que Moisés quiere que el pueblo recuerde, de modo que al recordar su liberación pasada, confíe en Dios en el presente y también que Él los librará en el futuro. Pues Dios en Egipto, y pónganle mucho cuidado a esto, Dios en Egipto hizo algo que era imposible para el pueblo: abrir el mar en dos para que ellos pasaran en seco y luego anegar en agua a todos los caballos, los carros y los jinetes egipcios. Aparte de haberlos sacado de Egipto con su poderosa mano, algo a lo que apela el Señor en este primer versículo, para que el pueblo confíe completamente en Él, también les recuerda que Él aún estaba con ellos y ahora les prometía acompañarlos y derrotar a todos sus enemigos. Entonces, la presencia, la compañía y el apoyo de Dios sería permanente, y esto sería lo que les daría a ellos la victoria, que confiaran en sus promesas. Dios los sacó de Egipto en el pasado, estaba con ellos en el presente
y estaría con ellos e iría con ellos en batalla en el futuro. Y eso debía despertar en el pueblo de Israel, particularmente en el ejército, en nuestro pasaje, una valentía y una osadía para simplemente salir y, como dice un canto cristiano inglés, pelear las batallas que Dios ya había ganado para ellos. En Deuteronomio 17:16, un pasaje anterior al nuestro, Dios prohíbe a los reyes de Israel adquirir carros. Pero él, hablando del rey, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces, comparando a Israel con las naciones vecinas, con sus enemigos, Israel no estaba lleno de gigantes paladines. Israel no tenía hombres o muchos diestros con la espada, no tenía un gran ejército ni el mejor armamento lleno de carros y caballos, que para la época de nuestro pasaje era la mejor milicia, el mejor armamento que se podría tener en la antigüedad. Tampoco eran grandes en número para vencer a sus muchos enemigos y para entrar a tomar posesión de toda Canaán y sacar a todos esos pueblos de allá. En otras palabras, en cualquier batalla que Israel librara en Canaán, las estadísticas no estaban a su favor a menos que ellos confiaran en Dios. El pequeño Israel, al lado de las muchas y fuertes naciones de Canaán, no era más que un David enfrentando a muchos Goliats. Como dice el Señor en Isaías 41:14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros, pocos de Israel. Claro, si Israel se consideraba solamente a sí mismo como nación, eran pocos, eran como un gusano de la tierra, débil, indefenso. Pero el versículo comienza diciéndoles no temas, y la razón viene después. Aunque ustedes son pocos y como un gusano, oh Israel, no teman, porque al final termina diciendo Dios en este versículo, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Entonces el pueblo debía esperar toda redención, todo auxilio, toda victoria y toda liberación únicamente del Señor y no de sí mismos. Únicamente al tener presente la antigua liberación y la presente compañía y asistencia de Jehová para pelear por ellos es que el pueblo podía armarse para echar fuera todo temor acerca de sus enemigos, que como vimos eran muchos más grandes y más poderosos que ellos. Y asimismo podían cobrar valor, confiando en Dios y en su poder, porque ellos como pueblo eran débiles para la batalla. Pasemos por favor a los versículos 2 al 4, titulados Ánimo en tiempo de guerra. Voy a leerlos otra vez. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Vemos la relación inmediata con el versículo 1. De hecho, el versículo 1 es como el encabezado de todo este pasaje. El énfasis sigue siendo el aliento que Dios le da a su pueblo para que ponga su confianza en Él. Sin embargo, aquí en esta segunda sección vemos una particularidad y es el aliento o la bendición sacerdotal. Aquí ya el sacerdote es quien se dirige al pueblo. El sacerdote era la autoridad encargada y designada por Dios para animar al pueblo en cada batalla. Era él quien debía recordarles la compañía, la fidelidad y el poder del Dios al que servían y delante del cual iban en batalla. La relevancia de esta bendición radicaba en el hecho de la presencia y el favor de Dios en la vida del pueblo, pero especialmente en momentos de dificultad y peligro como lo era la guerra. Podríamos decir que es fácil confiar en Dios cuando nuestro país está bien, cuando estamos en nuestro lugar seguro. Pero en la guerra, ahí necesitamos recordar más nuestra confianza en Dios. El sacerdote entonces, como representante de Dios, impartía esta bendición para fortalecer la fe y la confianza del ejército al momento de ir a la guerra. Además, también era importante para el pueblo estar bien organizado y al final vamos a ver cómo todo esto es una estrategia divina para la guerra. Pero desde aquí ya comienza la preparación y la regulación por parte de autoridades. Me atrevo a decir que antes de cualquier otra estrategia o preparación para la guerra, lo que Dios más demandaba de su pueblo era su confianza en Él. Y no puedo ser más enfático en esto. Por esta razón, el sacerdote debía dar este aliento, recordándole al pueblo que la fuerza y la victoria dependía era de Dios y no de su estrategia, no de su habilidad.
En el contexto más amplio de Deuteronomio hay muchos otros lugares donde se hace eco de lo mismo. Vamos a ver 4 pasajes. Comenzando en Deuteronomio 1, versículos 30 al 31, allí se menciona que el Señor va delante de su pueblo en batalla y pelea por ellos del mismo modo que lo hizo en Egipto. Dice el texto: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto, apela Moisés diciéndole al pueblo, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como el hombre trae a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Otro texto que también enfatiza esto es Deuteronomio capítulo 3, 2 capítulos más adelante, versículo 22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Siguiendo el consejo de Sproul de que no hay que botar el bebé con el agua sucia, al leer estos versículos 2 al 4, recordaba una canción que era muy popular en el contexto de iglesia en el que yo crecí. Aunque no es de mi preferencia, esta canción, al menos en su título, muestra una realidad que vale la pena recordar. Yo creo que muchos de aquí la conocen. El título es Jehová es mi guerrero. Es el Señor quien lucha por su pueblo. Es Él quien le da la victoria. Y en esa misma canción luego se repite constantemente, no es mi guerra, sino la de Dios. Pensemos en algo por un momento. Aún al saber eso, que no es nuestra guerra, es la guerra de Dios, que Él es quien pelea por nosotros, ¿con qué rapidez y facilidad nosotros como cristianos tendemos a desfallecer, a desanimarnos, a desconfiar de las promesas, de la fidelidad de nuestro poderoso Dios? ¿Con qué frecuencia nosotros tratamos de vencer nosotros mismos en nuestras débiles fuerzas a nuestros muchos enemigos en la batalla de la fe, que recordemos son mucho más fuertes? Otro texto, el tercer texto que quiero que miremos, es Deuteronomio 7:1. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y enumera cada una de las naciones, termina diciendo el texto: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Todas las naciones que Israel debía enfrentar, sin excepción alguna, eran mayores y más poderosas. Pero, y yo amo con todo mi corazón los peros de Dios y los peros de la Biblia, pero a pesar de su superioridad, Dios le promete a Israel que Él conquistaría esos pueblos, y esto, sin lugar a dudas, con este fin: demostrarles que era Él y solo Él quien les daba la victoria, y al final para llevarse solo Dios toda la gloria. Por último, Deuteronomio 31, versículos 6 al 8. Versículos 6 y 8, perdón. Dice el versículo 6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y el versículo 8 termina diciendo: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. En realidad se cambia el orden de las palabras, pero le dice exactamente lo mismo. ¿Por qué estoy siendo yo tan enfático en cuanto a la confianza en Dios en esta enseñanza? Es porque Dios está siendo enfático en todo el libro de Deuteronomio acerca de lo mismo. Ahora pasemos a nuestra tercera división, que hemos titulado Preparación estratégica para la batalla. Comencemos leyendo los versículos 5 al 8. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Aquí nos encontramos con 4 exenciones para ir a la guerra, y aquí ya no hablan más los sacerdotes, sino que son los oficiales. Como decía al comienzo del texto, los oficiales dirán al pueblo. Aquí se menciona esas excepciones para aquellos que estaban a punto de ir a la guerra y estaban relacionadas con diferentes situaciones que podrían afectar la participación del pueblo. Las primeras 3 exenciones creo que es evidente que son muy similares. La fórmula en la que son escritas la podríamos expresar también con el que o todo aquel, es decir, el que haya edificado una casa nueva y no la haya estrenado,
el que haya plantado una viña y no la haya disfrutado, y todo aquel que se haya comprometido en matrimonio y no se haya casado aún, todos los varones de Israel que cumplieran con alguna de esas particularidades estaban eximidos para ir a prestar servicio militar. Estos privilegios tenían como objetivo reconocer y respetar, por un lado, las responsabilidades y los compromisos que las personas tenían en sus vidas cotidianas, pero más aún mostraban la importancia de valorar y disfrutar las bendiciones que Dios les había dado antes de enfrentarse a la guerra, en la cual podían morir. Esta primera razón es muy enfática y se repite en 3 exenciones: no sea que muera en la guerra y ya no pueda disfrutar de la casa que ha edificado, de la viña que ha plantado y de la mujer con la que se ha comprometido, y que al final estos beneficios y estas bendiciones sean disfrutados por alguien más. Mis hermanos, Dios se preocupa por nuestra felicidad. Si hay alguien que se dice cristiano, pero cree que Dios es un padre amargado y mandón, que quiere quitarle todo motivo de felicidad a sus hijos, no ha conocido en absoluto a Dios. No, el Dios de Israel, nuestro Dios, es un Dios personal, es un Dios relacional, que se importa y se preocupa por nosotros. Más aún, aquí Dios nos está enseñando un orden correcto de prioridades. Como aprendimos hace un par de semanas, hay 4 pilares necesarios para vivir dando en el blanco. Y son en orden, un orden que debe ser inconfundible, inalterable: Dios, familia, iglesia y mundo. Si alguno de esos pilares es cambiado de orden, y con eso me refiero a poner en otro lugar algo que sí es legítima, una responsabilidad, un beneficio, un privilegio que nosotros tenemos como cristianos, lo ponemos en otro lugar en ese orden, todo el edificio se viene abajo. Y si esto lo consideramos una verdad temporal, es decir, que debe ser una realidad para todas las épocas del pueblo de Dios, también era algo que debía regirse en Israel. No es algo solo para la iglesia hoy. Y por eso debemos prestar mucha atención a lo que Dios está diciendo aquí en Deuteronomio. Me refiero a que, evidentemente, Dios siempre debe ser nuestra prioridad, debe estar en primer lugar, luego nuestra familia, luego el pueblo de Dios o la iglesia, y finalmente el mundo allá afuera. Y esta orden, como les dije, debe ser innegociable. Pero yo tengo claro que el punto del pasaje no es hablar de la familia. Esto no es una reflexión acerca de la familia, pero quiero que pensemos en esto. Nosotros somos muy propensos a cambiar los órdenes de prioridades. Dios constantemente interviene, nos reenfoca y nos muestra qué es lo verdaderamente importante, y entre las cosas importantes, qué es lo más importante. Y les pregunto, ¿creen ustedes que para Israel el hecho de ir a la guerra debía estar en la categoría de Dios, de mi relación con Dios, y por tanto era la prioridad por encima de lo demás? Yo pienso que no, pero pensemos también que ir a la guerra no es un mandato de Moisés como el líder del pueblo, es un mandato divino. Desde luego, Dios y nuestra relación con Él debe ser nuestra prioridad innegociable. Pero así como hoy en día vemos tantos cristianos que cambiamos el orden, le ponemos el sobrenombre de mi relación con Dios a cosas, actividades, compromisos, que en realidad deberían estar en otra categoría, y desplazamos a nuestra familia, desplazamos a nuestro hogar, desplazamos nuestro tiempo con Dios, y nos excusamos diciendo: esta vez no puedo dedicarte tiempo, porque es que toda esta semana vamos a estar haciendo esto o aquello con la iglesia, vamos a estar repartiendo comida a los indigentes de la ciudad. Y pues usted sabe, pues esa es mi relación con Dios, eso es algo que yo no puedo dejar de hacer. Pero lo que quiere decir es que Él debe ser nuestra prioridad. Pero Dios está dando exenciones, entonces la guerra no puede ser relacionado con mi relación y mi servicio a Dios y mi prioridad principal. Los ejemplos son interminables. El punto es este: constantemente nosotros cambiamos ese orden y desplazamos nuestra relación con Dios, desplazamos a nuestra familia, cuando en realidad eso debe venir primero. Ahora, solo 4 capítulos más adelante de nuestro pasaje, Deuteronomio 24:5, dice así: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Un hombre que recién se hubiera casado en Israel no iba a la guerra y se quedaba libre por 1 año para compartir con su esposa, dice el texto, para alegrarla. Entonces, luego vamos a ver también de que Dios se preocupa incluso por nuestra esfera familiar, por nuestra alegría, claro que sí. No tenemos tiempo para mirar la importancia de la viña en el contexto judío, pero se consideraba tan importante que, como dice nuestro texto, el hombre que hubiera plantado una viña estaba exento del servicio militar. Curioso, ¿no? Ahora, si las primeras 3 exenciones que vimos
afectaban la participación de las personas en batalla, la cuarta excepción es diferente. Pues más que afectar la participación de un hombre en la guerra, se trataba de afectar el ánimo de todo el ejército. El ejército en Israel, aquí en Colombia y en cualquier otra nación requiere valentía, requiere osadía y requiere coraje. Nunca he visto en una campaña de reclusión del Ejército Nacional que se diga bienvenidos al ejército todos los hombres mayores de 18 años sin excepción alguna. No importa si es cobarde, si le tiene miedo a una cucaracha en la casa y no es capaz de matarla. Venga, luche por su nación. Eso es un ejemplo exagerado. Pero la realidad es que hasta para ser un soldado raso se deben cumplir criterios y requisitos para poder ser apto. Además, si pensamos en un país que no está gobernado por Dios, es decir, no que Dios no sea soberano sobre todo, sino una nación que no tiene en cuenta a Dios, esta valentía, esta osadía, este coraje para proteger y luchar no va más allá de lo físico y de lo material. El varón que fuera miedoso, es decir, medroso, como dice el texto, cobarde, temeroso, asustadizo o apocado de espíritu, no padecía simplemente un problema de autoestima o de inseguridad en Israel. Claro, probablemente sí, pero más allá de eso, era un varón que no confiaba en Dios, que no confiaba en la palabra de Dios y no confiaba en las promesas de Dios. Esa falta de confianza en Dios lo cargaba de temor y de miedo, y por eso no era apto, estaba descalificado para ir a la batalla. Por eso, a fin de que este hombre no desanimara al resto del ejército, la orden es que se devolviera para su casa. Ahora, la preocupación de Moisés no es solamente que este hombre muriera en la batalla, como en las otras tres exenciones, sino que con su cobardía, al apocar el ánimo de otros y contagiarlos de miedo, muchos otros terminaran igual que él, y al final incluso Israel pudiera llegar a perder una batalla. Como vinimos viendo, todo esto es una estrategia en la mente divina para que el pueblo, aunque fuera a ganar una batalla que Dios ya había ganado para ellos, fuera dispuesto, lleno de valentía y lleno de coraje a recibir la victoria como una promesa de Dios. Dios entonces estaba buscando, mis hermanos, un escuadrón que en lugar de pusilánime, que literalmente es alguien que tiene un espíritu, un alma pequeña, buscaba un pueblo que fuera osado, valiente, valeroso, cual David enfrentando a Goliat, que confiara en sus promesas. En resumen, hasta ahora hemos visto cómo Dios instruye al pueblo a no temer por medio de este aliento sacerdotal, sino a que confiara en él en tiempos de guerra. Dios aquí establece la correcta disposición interna de cada guerrero, de cada soldado, que debía estar arraigada en la confianza y la fe en Dios. La fe no es algo del Nuevo Testamento nada más. Le recuerda que Dios los sacó poderosamente de Egipto, que estaba con ellos para la batalla y que Él sería quien los salvara, quien les diera la victoria. Finalmente, nuestro texto termina dando estas exenciones que acabamos de ver para el servicio militar. Unas exenciones de estas eran por orden de prioridades, como vimos, las primeras tres. Las otras eran descalificaciones por incredulidad y falta de valor. Todo esto que hemos visto hasta ahora, mis hermanos, hace parte de la preparación divina y estratégica de Dios para la batalla. Nuestro pasaje por eso termina con un pequeño apéndice. Este versículo tal vez lo podríamos poner en el texto siguiente, podría ir acá. En los textos siguientes vamos a seguir viendo asuntos acerca de la guerra. El versículo 9 dice, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Ahí brevemente expliquemos qué son oficiales, qué son capitanes. Los oficiales son los líderes o las autoridades designadas para comunicar las instrucciones y preparar al pueblo para la batalla, pero eso es anterior a la batalla. Ellos eran los responsables de organizar y motivar a las tropas antes de entrar en combate. Pero los capitanes del ejército eran los líderes militares de mayor rango. Incluso en nuestro contexto el capitán es el líder militar de mayor rango, aunque hay diferentes distinciones entre tipos de capitanes. Ellos eran los encargados por su parte de dirigir y comandar las tropas ya en la batalla. Por eso se hacía la delegación de oficiales a capitanes. Ellos tenían la autoridad de tomar las decisiones y de ejecutar toda estrategia y toda táctica durante el enfrentamiento. La razón de esta delegación es que los oficiales pues se encargaban de comunicar las instrucciones, pero los capitanes eran quienes tenían el conocimiento militar, la experticia necesaria para liderar a las tropas en la guerra.
Por eso esta división termina así. Esta división de responsabilidades al pueblo le permitía tener una mejor organización para las responsabilidades que debían llevar a cabo en la guerra, para coordinarse bien como ejército, asegurándose que cada uno cumpliera con su rol de manera efectiva. Claro, ellos debían confiar en Dios, pero eran ellos quienes debían sacar a los pueblos. Era Dios quien los iba a utilizar a ellos como instrumento para sacar a los pueblos, para desterrarlos. A la luz entonces del resto de la Escritura vemos que nada requiere más valentía, más valor y más osadía que seguir a Dios, que ser cristiano. Que nos unamos a las gloriosas tropas de los santos que luchan por la verdad, por las almas y por la eternidad. Por una parte, nuestro texto enfatiza la importancia de ser valientes y decididos en nuestra fe para poder entrar en el reino de Dios. Dios nos llama a perseverar. Es necesario luchar espiritualmente y perseverar en medio de las dificultades, pero es Dios y no nosotros quien pelea. Más importante aún, Dios ya nos dio la victoria a nosotros. Nos dio la victoria en la cruz. Fue Jesucristo quien venció definitivamente en la cruz. Él venció a nuestros tres grandes y temibles enemigos: el pecado, la muerte y Satanás. Por eso les pido que me acompañen a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermano, nuestros mayores enemigos no son los que se oponen a nosotros aquí en la tierra. El Nuevo Testamento dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. ¿Sabe quién es nuestro mayor enemigo? El pecado que nos acusa delante de Dios. Y es el pecado el que Jesús venció en la cruz. Voy a repetir nuevamente lo que dice el versículo 15. Y despojando Cristo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay un libro que muchas veces he querido leerme y no me lo he leído, pero el título nada más cada que lo recuerdo me recuerda el Evangelio. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. David venció a Goliat con una honda, una piedra, un instrumento débil. Cristo venció a la muerte, venció al pecado por medio de su sangre, por medio de la misma muerte. El versículo 4 de nuestro pasaje dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Que ese sea nuestro aliento. Quien nos salva es Dios mismo. Nosotros no podemos. Espiritualmente somos enclenques, somos frágiles. La valentía de Israel, la valentía de David, de Sansón, de los apóstoles y en últimas de nosotros como iglesia provienen de las promesas de Dios en salvarnos, de darnos Él mismo la victoria, pero no debemos mirar al futuro. No debemos mirar una victoria que viene, claro. Nuestra victoria ya está consumada en la cruz. Falta que Dios, claro, ponga a nuestros enemigos bajo nuestros pies, bajo los pies de Cristo. Falta la segunda venida de Cristo, pero esa victoria ya está consumada, mis hermanos. Los primeros, David, Sansón, ellos, el pueblo de Israel, aquí en Deuteronomio 20, esperaba esa victoria a futuro, su cumplimiento. Pero se aferraban con confianza a esa promesa del Evangelio. Nosotros la vemos cumplida en la cruz de Cristo, en su muerte, pero también en su resurrección. Israel aquí es un tipo del pueblo de Dios. Como sabemos, Israel siempre es un tipo de la iglesia. Y como tipo, ellos tenían una victoria física, de un terreno físico, de una nación física que iban a poseer. Pero la iglesia hay un contexto espiritual. Por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso, mis hermanos, para aquellos que hemos creído en Cristo, Satanás, el pecado y el mundo ya fueron derrotados, ya fueron destronados, pero aún están presentes. Solo en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva que describe en Apocalipsis 21 y 22, es que podremos ver cómo se consuma la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Por eso no podemos ser negligentes. Sin lugar a dudas debemos seguir la orden dada en 1 de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros en algún momento dejamos de mirar a Cristo, el león nos devora.
Pero sabemos que ya no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino apoyados en esa victoria de Cristo. En la cruz es que está esa garantía y esa seguridad de nuestra victoria. El acto de la fe, el acto de nuestra fe es vivir en esa victoria que Cristo ya ganó. El cristiano no está en vacaciones en la playa, está en una lucha constante. Y solo confiados en la victoria definitiva de Cristo es que podemos vencer. Debemos reconocer quién es nuestro enemigo y considerar diariamente esta lucha que tenemos por delante. Para aquellos que no han creído el Evangelio, que no han puesto su fe en Cristo, es muy sencillo aplicar este pasaje. Cristo es el que da la victoria. Si no estás en Cristo, eres presa de tus enemigos, que son mucho más poderosos que tú, y tu alma está en un peligro de una destrucción inminente. Por eso confía en la victoria de Cristo. Ten fe que en su muerte y en su sangre Él pagó por tus pecados. Y hay una segunda aplicación que quiero hacer, y es para aquellos que nos paramos aquí a predicar el Evangelio. Bueno, yo no estoy parado, estoy sentado. Para nuestros pastores, y es que debemos animar a nuestros hermanos. Debemos animarnos entre nosotros mismos en el púlpito. Que sí, claro, tenemos una lucha, pero no nos podemos quedar solo en la lucha, sino en la victoria. Vayan y luchen, porque Jehová está con ustedes, porque Cristo ya venció. Cristo va con nosotros, Cristo vino, se hizo carne para vencer la lucha que para nosotros es imposible. Así como lo hizo Dios allá en Egipto, así como lo hizo con David y Goliat, haciendo algo que era imposible. Humanamente era imposible que David venciera a Goliat. Humanamente era imposible que Israel sacara a todo Canaán. Pero lo hicieron, confiados en las promesas de Dios.